Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 Corintios. 1 Corintios, si alguien precisa una Biblia, con la traducción que usamos para usar durante la reunión, levanta la mano y le van a prestar una durante este tiempo de la reunión. 1 Corintios capítulo 12, y vamos a leer en esta mañana versículos 12 al 31. Estamos en este tema de los dones por estas semanas, comenzamos la semana pasada. Si quieres escuchar acerca de esta introducción a los dones, podés escuchar el mensaje de la semana pasada después si no estuviste. Y hoy vamos a continuar con capítulo 12, la semana que viene vamos a ver el capítulo 14. Así que vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, comenzando en versículo 12. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería el olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones y aún yo les muestro un camino más excelente. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti en esta mañana, abriendo tu palabra, pidiendo que tú nos muestres la gran verdad que tienes para nosotros en esta mañana. Te pido, Señor, que estemos atentos. Te pido, Señor, que dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, que entendamos la palabra, que comprendamos la palabra,
Que tomemos la palabra y la abracemos y la apliquemos a nuestra vida. No hay muchos pasajes más prácticos que el que vamos a ver hoy, y debemos tomarlo y debemos llevarlo a la práctica en nuestra vida y en la iglesia, porque es de extremada importancia para la edificación del cuerpo en donde tú nos has puesto, el cuerpo de Cristo. Pedimos, Señor, que bendigas este tiempo y que sea para tu gloria y tu honor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros miramos en el libro de 1 Corintios, vemos que la iglesia de Corinto fue una iglesia verdadera. Fue una iglesia verdadera. Fue una iglesia con creyentes verdaderos. Pablo comienza la carta y dice que son santos, habiendo sido santificados en Cristo Jesús. En capítulo 1, en su introducción, también dicen que recibieron la gracia de Dios. Dice que fueron enriquecidos en Cristo. Dice que tienen el testimonio confirmado en ellos. Dice que tenían todos los dones. Dice que fueron llamados a la comunión de Cristo. Hermanos, no hay ninguna pregunta acerca de si los corintios eran una iglesia verdadera y si eran creyentes verdaderos. Ahora, junto con eso, eran la iglesia más carnal de todo el Nuevo Testamento. Toleraban la fornicación, no practicaban disciplina, se llevaban a juicio los unos y los otros, abusaban de sus libertades cristianas sin importarle el otro hermano. Y sobre todo, estaban divididos, eran egoístas y buscaban lo suyo propio. Cuando comienza Pablo, después de decirle que son salvos, lo primero que les dice es que les ruega que se pongan de acuerdo, les ruega que no haya divisiones entre ellos, y les dice que están divididos buscando quién es el mejor líder. Yo Pablo, yo Apolo, yo Pedro, yo Cristo, y cada uno en su bando, en su grupo selecto. Yo fui salvo bajo el ministerio de él, ¿y vos? Divididos. Hoy vamos a participar de la Cena del Señor. Cuando llegamos a 1 Corintios capítulo 11, vemos que están divididos en cuanto a la Cena del Señor. Tienen que venir a tener ese tiempo de unidad, pensando en el cuerpo, la sangre de Cristo, meditando en lo que Cristo hizo para traer el cuerpo en unidad, y ellos están peleando. Los pobres vienen a comer, los ricos vienen a demostrar toda la comida que dan y no le van a dar a nadie. Y todos divididos en la Cena del Señor, algunos emborrachándose aún. Es una iglesia de divisiones. Y cuando llegamos a capítulo 14, versículos 12 en adelante, vemos que están divididos en cuanto a los dones espirituales y en cuanto a su lugar en el cuerpo de Cristo. Esta iglesia tiene una abundancia de dones, tienen todos los dones. Ninguna otra iglesia se escribe a esta con tantos dones, pero las usaron egoístamente, pero las usaron para ellos mismos, para su propia gloria, para buscar lo suyo propio. Y aún algunos creían que tenían dones superiores a otros. Y vamos a ver que ellos creen que su don superior son las lenguas. No lo vamos a ver hoy, pero sí la semana que viene. Y Pablo va a corregir eso. Y va a decir, no, lenguas no son el don superior. Y lo va a decir en capítulo 14. Y otros creían que porque no tenían los mejores dones, entre comillas, que eran innecesarios en el cuerpo. Entonces, nos lleva rápidamente a entender que tener un don y aún ejercitar un don no significa que yo soy espiritual. Porque los corintios los ejercitaban, pero los ejercitaban pecaminosamente. Entonces, si vos decís, bueno, yo ejerzo mi don, estoy bien con Dios, pero ¿cómo lo ejercitás a tu don? Entonces no significa necesariamente que soy espiritual porque tengo un don, porque todo creyente tiene un don. Entonces en versículos, no vamos a mirar tanto 12 y 13 porque ya hemos dedicado un mensaje a eso, pero sí vamos a mirar 14 en adelante. Vemos una analogía que Pablo hace donde él corrige dos extremos que impiden la edificación del cuerpo. El primer extremo son aquellos que están aquí de este lado y ellos están descontentos con su don. Ellos están descontentos con lo que Dios ha hecho y dónde los ha puesto en el cuerpo y ellos concluyen, yo no soy parte del cuerpo porque soy innecesario. Y después Pablo corrige los que están del otro lado. Estas personas son autosuficientes, estas personas son las mejores, estas personas no necesitan de nadie más. Y entonces Pablo corrige dos extremos y los quiere traer al centro y mostrarle lo que Dios está haciendo dentro del cuerpo de Cristo.
y mostrar que se necesitan unos a otros. Y en cada sección Pablo demuestra que el Espíritu Santo los ha colocado soberanamente a cada creyente en el cuerpo, en el lugar exacto donde Él ha determinado, donde Él ha escogido para que ministren al resto del cuerpo de Cristo. Entonces el que cree que tiene un don y un lugar en el cuerpo innecesario debe recordar que Dios lo ha puesto ahí soberanamente. Versículo 18, miren, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Entonces cuando uno dice, yo no soy necesario, yo no tengo que hacer nada, Dios te colocó en ese lugar. Y para el bien del cuerpo, nos dijo versículo 7 anteriormente. Y el que cree que es demasiado importante para necesitar a otros, bueno, ponga sus ojos en versículo 24, donde dice, pero así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía. Dios honra aún más al que vos crees que es innecesario. Entonces, Pablo nos va a dar duro del lado que estemos para llevarnos a un balance correcto de cómo funciona el cuerpo de Cristo. Y como resultado, los corintios no deben tener envidia de otros porque creen que su don es inferior. Y otros corintios no deben gloriarse pensando que son mejores que otros porque piensan que su don es superior. Dios usa una diversidad de dones que ha dado a cada persona en la iglesia por el Espíritu para traer unidad al cuerpo de Cristo. Entonces el tema que vamos a ver en esta mañana son 2 excusas inexcusables dentro del cuerpo de Cristo. 2 excusas inexcusables dentro del cuerpo de Cristo. Y la primera excusa viene del miembro innecesario. Ahora, innecesario irónicamente, ¿no? Pero el que cree que es innecesario. Y el miembro innecesario hace esta excusa, dice, nadie me necesita. Nadie me necesita. Y esto lo vemos en versículos 14 al 20. Pablo comienza allí en versículo 14, dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Esto se ve una y otra vez. Esto es la unidad y diversidad que hay en el cuerpo. Y esto es lo que Pablo quiere volver a recalcar vez tras vez tras vez. En versículos 4 al 10 vimos la semana pasada que había una diversidad de dones, una diversidad de formas de usar el don, ministerios, y una diversidad de operaciones, una diversidad de resultados. Entonces, diversidad, diversidad, diversidad. Pero en esa diversidad hay un mismo Espíritu, un mismo Señor y un mismo Dios. Y en todos esos versículos vemos la diversidad y la unidad. En versículo 11 vemos que el Espíritu distribuye a cada uno como Él quiere. Y versículo 7 ya nos dijo para el bien del cuerpo. Y versículos 12 y 13 vimos hace unos meses atrás que el Espíritu bautiza a todos dentro del cuerpo de Cristo. Y como resultado somos todos miembros los unos de los otros. Todo el cuerpo juntos, formando un solo cuerpo, con diversidad de dones para edificarnos unos a otros. Entonces hay un cuerpo, muchos miembros. Pero déjenme leerles todas las veces que Pablo lo menciona en nuestro texto de hoy. Comenzamos en capítulo 12, versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Versículo 13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Versículo 14. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 19 y 20. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Hermanos, hay preguntas acerca de lo que Pablo quiere demostrar en este pasaje. Sigue todo su tema de diversidad y unidad dentro del cuerpo de Cristo. Entonces hay un cuerpo, o déjeme decirlo así, un miembro del cuerpo no puede ser todo el cuerpo. No puede ser todo el cuerpo. Y un miembro del cuerpo no puede cumplir con todos los roles. La mano no puede pensar. ¿Tu mano puede pensar? No. El pie no puede mirar, si no, no vería nada, ¿no? Tendríamos que andar con sandalias todo el tiempo. Mi dedo gordo no puede hacer nada si no fuera que mi mente le está mandando la señal de mover el dedo, porque si lo corto y lo dejo tirado ahí no se va a mover. Y si se mueve, los de adelante se van a parar y se van a sentar más atrás, ¿no? No puede pasar, porque se necesitan. Ningún miembro puede actuar independientemente de todo el cuerpo.
Y cada miembro en el cuerpo tiene su rol en particular, su cosa necesaria que él necesita hacer. Y el cuerpo ha sido hecho con una variedad de miembros para que todos juntos ayuden a que funcione adecuadamente. Un hermano no puede hacer todo y un hermano que no hace nada. Los dos son extremos que no podemos tener en el cuerpo humano y en el cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo muestra que se necesita de todos para que la iglesia funcione adecuadamente. Entonces él habla en versículos 15 y 16 de algunas personificaciones. Algunos creyentes en esos versículos están insatisfechos con el don espiritual que ellos tienen y entonces tienen envidia de otros que parecen tener un don más extraordinario. Y entonces esta persona innecesaria, si lo leemos a primera vista, decimos, ¡ay, pobrecito! Pero no es así. Esta persona se aferra a lo que voy a llamar, y quizá lo saqué de un comentario, ya no me acuerdo, pero voy a llamar humildad falsa. Humildad falsa. Y dice, ¡ay, yo no soy necesario! Nadie me necesita. Yo no soy parte del cuerpo. Pero Pablo dice, no importa lo que vos declares, vos seguís siendo parte del cuerpo. Hermanos, si yo salgo por la calle o voy a cualquier lugar y de repente tengo una parálisis en mi pie y ya no se mueve, ya no funciona y por meses sigo y no funciona, ¿sigue siendo parte del cuerpo? ¿Está o no está? ¿Sigue siendo parte del cuerpo? Pero ¿sabes qué? Ahora no funciona. ¿Y qué tiene que hacer el resto de mi cuerpo? Todo mi cuerpo se tiene que adaptar a este pie que dejó de funcionar. Y lo tengo que arrastrar y tengo que tener muletas o alguna cosa o saltar en un pie y moverme. ¿Por qué? Porque el pie está, pero el pie dejó de funcionar. En el cuerpo de Cristo, si dejas de funcionar, no es que ya no estás y no existís. Ahora estás ahí, sos una mano y está colgando y no hace nada. Y hace que todo el resto del cuerpo sufra. Porque vos crees que sos innecesario. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Entonces le demuestra con dos personificaciones. Empieza a tener partes del cuerpo hablando. Ahora, obviamente, es una ilustración, ¿no? No cree que partes del cuerpo hablan. Nosotros creemos en la interpretación literal de la Biblia, pero aquí tenemos una ilustración, ¿sí? Entonces, en versículo 15, dice, si el pie dijere porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Muestra lo absurdo del argumento. No deja de ser parte del cuerpo porque no es cierta parte del cuerpo. ¿El pie y la mano son los dos partes del cuerpo? Sí. ¿Es necesario el pie? ¿Los pies? Sí, son necesarios. ¿Qué haría el cuerpo si no tuviera pies? Bueno, no camina. ¿Qué haría el cuerpo si tuviéramos 4 manos? Sería bastante difícil lo que tendríamos que hacer. El rol del pie es diferente a la mano, pero igual de importante en su funcionamiento. Necesito los dos. Y lo podría decir al revés. 4 pies en vez de 2 pies y 2 manos. Y luego dice, y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Hermanos, si tengo oído y no tengo ojo, ¿eso funciona como debe funcionar? El ojo ve todo lo necesario, pero ¿qué pasa si no puedo escuchar? En esta semana, cuando leía esto, me puse a pensar, ¿no? Mi mente se empieza a ir y empiezo a pensar, ¿qué prefiero? ¿Ser ciego o sordo? Mi hija siempre viene con estos juegos, entonces ahora yo los hago. Si tuviera que elegir, ¿qué preferiría? ¿Ser ciego o sordo? Yo tengo un tío que es ciego y logra mucho más que la mayoría de la gente que conozco que ve, ¿sí? Hasta te instala ventiladores de techo, todo es increíble. Y pensaba, es mejor ver, porque puedo ver paisajes, puedo ver los colores, puedo ver personas, puedo ver un montón de cosas. Y empecé a estudiar, indagar y busqué en internet y habían estudios que muestran que es mejor ser ciego que sordo. Porque cuando sos ciego te aísla de las cosas, pero cuando sos sordo te aísla de las personas. Y todos supimos cómo fue eso, ¿no? 7 meses con COVID, con pandemia, y estás aislado de las personas. Y personas que se suicidan, y personas que quieren terminar con su vida porque necesitamos estar con otras personas. Pero el punto que es, los dos son irreemplazables. Y conocemos personas que son sordas y personas que son ciegas y nos da tremenda tristeza, ¿no? Por todo lo que no pueden disfrutar.
Y en el cuerpo es absurdo que uno diga, porque soy oído y no ojo, no soy parte del cuerpo. No, para nada. Pablo rechaza la idea de negar tu cuerpo, tu parte en el cuerpo, porque no sos la parte de un nivel mejor que vos querés ser, que querés poder ver todo en vez de escuchar. Todas las partes son importantes dentro del cuerpo de Cristo. No hay nadie sin importancia. Entonces Pablo en versículo 17 en adelante responde a la pregunta, en 17 en adelante, ¿qué pasaría si un miembro fuera un cuerpo completo? Y la respuesta no podría funcionar. Versículo 17, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería el olfato? Estos dicen que no son parte del cuerpo y Pablo le dice, todo el cuerpo es, o le pregunta, ¿todo el cuerpo es un miembro sin la necesidad de los demás? Y miren el ejemplo que da, si fuera todo ojo, ¿qué sería el oído? Ahora, usemos nuestra imaginación. Aquí tenemos un ojo gigante. Y lo ruedo acá por la escalera. ¿Y qué hace el ojo? ¿Puede frenar? No, pues no tiene cerebro el ojo. ¿Puede detenerse y moverse para acá o mirar donde quiere? No. ¿Y qué le pasa? El ojo es tan sensible, ya en un toque está todo rojo. Y está todo infectado. Y se muere. ¿De qué sirve tener un ojo sin tener oído? Nada. Dice ahí que sería, si todo fuera oído, ¿qué sería el olfato? Hermanos, yo personalmente doy gracias por mi olfato, porque todo lo que está en esta parte, lo que mejor funciona es mi olfato. Quizás por eso me deleito tanto en la comida. Sí, me gusta comer. Ayer comí un asado riquísimo. Porque el olfato ayuda con el gusto y todas esas cosas. Si lo estudias, puedes ver eso. Mis ojos, tengo lente de contacto ahora, pero si me lo saco y vos salís, yo sigo predicando, ni siquiera sé si estás. Veo manchas de colores, pones ahí una cartulina verde, rosada, violeta y vos te vas. Yo ni me doy cuenta. Y mis oídos, olvídate. No sé cuántas veces mi esposa y mis hijas dicen, papi, no escuchas nada. Y no, lo lamento. Y va a ser cada vez peor. Y yo me imagino, porque este oído es peor que este, si yo estoy durmiendo con mi cabeza de este lado y hay un incendio en mi casa, yo me muero. Si no tengo olfato, porque no lo siento y no escucho nada. Para cuando me despierto, ya está, ya estoy jugado, estoy rodeado de fuego. Y algunos de ustedes con COVID perdieron su olfato y perdieron su gusto. ¿Y fue lindo? No. Y algunos dicen, no me volvió todo, o no me volvió como lo tenía antes. Entonces damos gracias por cada parte del cuerpo y lo importante que es. Y una parte no es todo. Y así es en el cuerpo de Cristo. Y entonces dice, voy a saltar el 18, el 19 dice, si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Hermanos, no habría cuerpo. El cuerpo no puede funcionar. El cuerpo necesita de la variedad de sus partes para poder funcionar. Es más, cuando miramos en versículo 29... va a decir, ¿acaso son todos apóstoles, todos profetas, todos maestros? Y así sigue. ¿Para qué? Para demostrar que todo, o sea, una persona no tiene todos los dones y no puede ser todo el cuerpo. Ningún miembro puede ser todo. Un miembro es una parte del todo completo. Entonces nadie es innecesario, se necesita de todos los miembros. Y Pablo va a hablar de eso. Entonces en versículo 18, él vuelve a hablar del soberano del cuerpo. Dice, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Así como cada miembro tiene su parte en el cuerpo, su lugar en el cuerpo, su función en el cuerpo de Cristo es igual. No nos vayamos de acá diciendo, qué bueno, cada miembro funciona. No, tenemos que irnos viendo la ilustración tan obvia que habla de la iglesia. Y yo creo aquí, hablando en específico de la iglesia local, que en nuestro caso sería la Iglesia Bautista Misionera del Talar. Vi una ilustración esta semana, me gustó mucho, y el predicador preguntaba, ¿alguna vez pensaste qué sucedería si el cuerpo humano actuara como el cuerpo de la iglesia? Y empecé a leer y me empecé a reír, ¿no? No sé si lo puedo contar bien, pero era gracioso. Imagínense que nuestro cuerpo humano actúa como a veces actúa la iglesia. Y el corazón dice, en mi caso, lo único que he hecho por 36 años para Marcos es tun, 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 tun. Ya me cansé. Le toca a otro hacer eso. Pies, empiecen a tirar sangre para todos lados. Envíen sangre. ¿Funciona así? Los pulmones dicen, a mí nadie me aprecia.
Nadie sabe todo lo que estoy haciendo. Nadie se da cuenta que sin mí no podrían hacer nada. Ay, el cerebro cree que es tan inteligente y hace tantas cosas. A ver lo que le pasa si dejo de funcionar 5 minutos. Claro, y cuando entran por la puerta, todo, ay, qué hermosos ojos que tenés. Sí, no le voy a dar oxígeno 3, 4 minutos. Vamos a ver lo rojo que se le ponen los ojos. Y se empieza a asfixiar. A nadie le importa lo que yo hago. El hígado dice, ¿por qué a mí me toca el trabajo sucio? Y todo lo que tengo que producir. Y lo he hecho por 36 años en este cuerpo y nadie se da cuenta y nadie me da una tarea más notoria y más linda. ¿Para qué me molesto con este trabajo? Y después allí a un costado está el apéndice. Ahí está el apéndice en la playa, ¿no? Descansando, sus pies al aire. Y el apéndice dice, mirá cómo funcionan los demás órganos. ¡Qué bien! Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año, década tras década. Y yo estoy acá para disfrutar del cuerpo. Yo no voy a hacer nada. Y si me enojo, están graves problemas el cuerpo. Debe haber una emergencia. ¿Para qué voy a contribuir si no es necesario? Hermanos, a veces actuamos en esa manera. Nunca podríamos pensar en el cuerpo haciendo eso, el cuerpo humano. Pero a veces eso es lo que ocurre en el cuerpo de Cristo. Y yo ministro y digo, sigo ministrando y nadie me aprecia. Y sigo ministrando y hago lo que nadie quiere hacer. Y si no estuviera yo, y nadie me reconoce, y termino diciendo, soy innecesario. A nadie le importa. No soy parte del cuerpo. Pero hermanos, Dios es el que coloca a cada uno en el cuerpo donde Dios ha determinado colocarlo en el cuerpo para que edifique a los demás hermanos. Dios lo ha determinado y Dios lo ha dictado y Dios lo ha decidido y Dios lo ha establecido y Dios es soberano sobre el cuerpo. Él sabe exactamente a quién poner, dónde poner, para qué funciona hacer. Él te da el don, Él te da el ministerio en la iglesia y Él te da el resultado de ese ministerio. Todo lo hace Dios. Entonces todo miembro es necesario. Ningún miembro puede decir soy innecesario, ningún miembro puede decir a otro que él es innecesario. Todas las partes son importantes, nadie puede negar su lugar en el cuerpo. Versículo 20. Da como un resumen de lo que le ha hablado. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. ¿Ven cómo comienza con el 14? Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y aquí, sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Entonces primero empieza con uno a muchos y ahora de muchos a uno. Dios ha diseñado una diversidad con unidad. Y nosotros tenemos muchas partes en el cuerpo y todas funcionan juntas. El corazón trabaja con los pulmones y trabaja con el hígado. Y los ojos trabajan con los oídos, y los pies, y las manos, y las piernas, y todo eso. Imagínate que estás aquí en el semáforo donde está la estación de servicio y tenés que cruzar la calle. Necesitas los ojos porque vos tenés que ver cuando están verdes, cuando están rojos, si vienen autos, si no vienen autos. Y cuando vas a cruzar necesitas tus oídos porque mira si viene una ambulancia y mira si viene un camión de bomberos. Vos necesitas saber si viene, porque si viene un camión de bomberos y vos no lo escuchaste, es lo último que no vas a escuchar. Y cuando vas cruzando la calle, necesitas tus pies que se muevan y necesitas que tu cerebro le mande la señal a los pies de moverse. Y tu mano está agarrando a tu hijito de 3, 4, 5 años y lo necesitas. Imagínate que estás cruzando la calle y los pies dicen, hasta acá llegué. Y ves que va titilando el verde, ¿no? Y se te acaban los segundos y empezás a rodar en la calle para salir. O imagínate que la mano dice, terminé mi trabajo y tu hijo se te empieza a ir corriendo. Necesitas de todos. Necesitas de todos los miembros del cuerpo, todo el tiempo. Ninguno podemos decir, ese no importa. Todos necesitan ser usados en el cuerpo. Y si uno deja de funcionar, entonces estamos en grave peligro. Es así en el cuerpo de Cristo. Hay muchos miembros, hay un solo cuerpo, son todos necesarios. Nadie puede decir, no soy necesario. Entonces, ¿hay alguna parte innecesaria en el cuerpo de Cristo? Pero antes que lleguemos ahí, ¿hay alguna parte innecesaria en tu cuerpo? Si vos pudieras deshacerte de una parte de tu cuerpo, ¿cuál sería? Una innecesaria. ¿Una mano? No, ni loco, ¿no? ¿Un dedo? ¿El dedo chiquito del pie?
No, empezá a leer los estudios y no vas a querer hacerlo. Una uña, no me llame cuando te la saques. Yo pensaba en esta mañana, las pestañas, ¿para qué las quiero? Y empecé ahí a indagar y estudiar esta misma mañana y vi que ayudan a proteger al ojo de que entre tierra y si algo apenas lo toca ya su reflejo es que se cierra. Increíble, ¿no? Ahora a los hombres no le importaría, a las mujeres sí, porque no se pintan. A algunas les gusta ponerse las pestañas bien largas, tan hermosas. Pero aún lo más chiquito decís, eso no sirve de nada. Y sirve, Dios lo ha puesto por una cosa, con un propósito. ¿Hay alguna parte que no sea necesaria? Y hermanos, cuando lo pensamos así, lo llevamos a la iglesia. ¿Hay alguna parte en la iglesia donde Dios me ha puesto que no es necesario? ¿Hay alguna persona que no sea necesario? ¿Hay algún ministerio que hacemos que no sea necesario? ¿Algún don que el Señor me dio que no es necesario? No puedo decir, soy innecesario, nadie me necesita, entonces no hago nada. No soy importante. Nadie se da cuenta aún si vengo a la iglesia o no. Nadie se da cuenta si ministro o no. Hermanos, primero que nada sí sabemos. Y nuestra iglesia es re chiquita. Yo sé si vos estás o no. Yo sé si vos ministrás o no. Y los hermanos lo saben. Y necesitamos que vos trabajes en el cuerpo de Cristo. La persona innecesaria determina no ser lo suficiente para ministrar en el cuerpo de Cristo, en realidad está en desobediencia a Dios. Y en realidad está promoviendo falsa humildad. Y en realidad está poniendo excusas. Y en fin dice, Dios se equivocó. Entonces no es tanto, ay pobre de mí, sino es, Dios se equivocó conmigo. Porque yo tendría que hacer esto y mira lo que estoy haciendo. Yo tendría que tener este don y mira el que Dios me ha dado. Y eso es muy peligroso. Hermanos, el cuerpo te necesita. Y si vos decís, nadie me necesita, no hago nada, sos irreemplazable. Podés irte y otro va a hacer tu ministerio, pero no como vos lo vas a hacer y no va a edificar a los hermanos en la misma manera que vos. Vos sos irreemplazable. Entonces vemos dos excusas inexcusables dentro del cuerpo de Cristo. El primero es el miembro innecesario que dice nadie me necesita. El segundo es el miembro, entre comillas, superior, que dice yo no necesito a nadie. Y eso lo vemos en versículos 21 al 27. Y vemos que Pablo se mueve de un extremo de soy innecesario al otro extremo de sí, yo no te necesito a vos y yo soy superior. MacArthur lo dice así. El primero dice no me necesitan, el segundo dice yo no los necesito a ellos. Y los dos extremos son malos. Esta actitud es una actitud arrogante y es tan dañosa como el que dice que es innecesario. Entonces, hermanos, nadie es innecesario, nadie es autosuficiente. Y Pablo va a hablar aquí de 3 partes del cuerpo humano. Comienza con las partes más presentables. Las partes más presentables. Y saco esa frase del 24 que vamos a llegar donde lo dice, pero está hablando del 21, las partes más presentables. Versículo 21 dice, y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Aquí tenemos todas las partes presentables del cuerpo. Tenemos los ojos, tenemos la cabeza, tenemos las manos, tenemos los pies, tenemos lo que vemos. Y algunos de ellos creían que eran autosuficientes, que tenían en la iglesia su don superior, que podían funcionar independientemente de los demás y así cumplir con la voluntad de Dios. Pero un miembro no puede lograr el propósito de la iglesia sin los demás miembros. Todos se necesitan en el cuerpo de Cristo. El ojo necesita a la mano. Yo veo algo, veo el problema, pero si no tengo mano no lo puedo resolver. Ahora en un momento voy a hacer el PowerPoint y tengo que levantar la mano y tengo que apretar. ¿Por qué? Porque el ojo ve dónde está, pero necesita de la mano. Y la cabeza se quiere mover de acá a allá y necesita de los pies. No lo puede hacer solo. Entonces primero vemos las partes presentables. Segundo, vemos las partes que parecen ser más débiles y menos honorables. Versículo 22, a la mitad del 23, dice, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Lo más probable es que esto se refiere a los órganos internos, ¿sí? Y todo comentario que leí está de acuerdo en esto, y cuando están todos de acuerdo es muy probable que sea así. Pero lo más probable es que se hable de eso, de los órganos internos.
Y los órganos internos no son muy hermosos, ¿no? No son muy hermosos. ¿Cuándo fue la última vez que vos viniste a la iglesia y le dijo, ay, qué hermosos pulmones que tenés? Son tan agradables. Ay, tus pulmones como nadie. O, tu hígado. 10 puntos tu hígado. O dice tu corazón que tenés. Y no habla de lo sentimental, habla del corazón, que es horrendo, ¿no? El corazón. Tu corazón. ¿Cómo late tu corazón? Increíble. En realidad son feos. En realidad, a menos que estés en una clase de ciencias en tu escuela, no lo querés tocar, no lo querés ver, no querés hacer nada, porque es un asco, ¿no? ¿Qué decimos? Qué hermosa voz que tenés. Ay, qué hermosos ojos que tenés. Qué hermosa cara. Tus manos tendrías que ser modelo, ¿no? ¿Por qué? Porque son las partes más honorables. No hablamos de las partes internas porque son feas. No vamos a hablar de eso. Y aún ves algún programa o algo de doctores y cortan y abren y gracias, ¿no? No lo quiero. Pero aunque los órganos interiores parecen ser menos importantes y menos deseables y menos espectaculares, son indispensables. Son indispensables. Son más importantes que los presentables. Uno puede sacrificar el ojo o los ojos, aunque se le va a hacer más difícil la vida, obviamente, pero sigue viviendo. Puedes sacrificar el escuchar y sigue viviendo. Puedes sacrificar un dedo, o un pie, o una pierna, o un brazo, y sigue viviendo. Y se va adaptando, y su vida es difícil y es complicada, pero se sigue adaptando. Pero, si deja de funcionar el corazón por 10 minutos, pero si dejan de funcionar los pulmones, ¿cuál fue el problema principal del COVID? Eran los pulmones. No podía respirar. Necesitaban tener oxígeno. Si deja de funcionar eso por un momento, dejas de vivir. Es así de esencial. Lo que parece ser más débil es más honorable. Y eso es lo que dice en versículo 22, que los miembros que parecen ser más débiles son los más vitales, son irreemplazables, no pueden fallar nunca. La mano puede fallar, el corazón no. Los pies pueden fallar, los pulmones no. Tienen que andar. Y si fallan 100% en un momento, está frito. Son esenciales. Son esenciales. Y en versículo 23 dice que parecen ser más deshonrosos y los vestimos de más honra. Y esto habla de poner ropa alrededor de ellos. Son los que parecen más débiles y les damos más honor y los cuidamos y los cubrimos. Entonces esas son las partes que parecen más débiles y menos honorables. Tercero, vemos al final del versículo 23 y 24 las partes que son irrepresentables. Dice así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no los necesitan. Esto habla de lo que es más indigno, lo más probable es partes privadas del cuerpo humano. Y estas son cubiertas aún más y son tratadas con más cuidado. ¿Cuál es el punto de Pablo aquí en todo esto? Que las partes que parecen menos necesarias son las partes más cuidadas, más honorables y más esenciales del cuerpo. Y en versículo 24 a la mitad dice, pero así como todo lo que hemos visto, formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Así Dios compuso el cuerpo, Dios entretejió el cuerpo, Dios unió el cuerpo para dar más honor al que recibía menos. Muchas veces en nuestro cuerpo los ojos y la cara y todas esas cosas reciben más honor, pero son los órganos internos que son más esenciales. Y vemos que en la iglesia también es así. Quizás el que está delante, y quizás el que predica, quizás el que comparte algo, o el que canta, o el que hace alguna cosa que todos ven, es el más honorado, es el más honrable, es el más grande, el superior, parece. Y otro que está detrás de la escena trabajando y ministrando, no recibe esa gloria. Y Dios ha designado la iglesia donde Él da más gloria a ese detrás de la escena. Es increíble.
Y es hermoso. Y creo que en parte mucho es porque el que está adelante recibe más gloria de los hombres. Y mucho más importante es recibir gloria de Dios. Y Él se lo da a cada uno, y especialmente el que nadie ni sabe. Es hermoso ver cómo Dios establece el cuerpo de Cristo y cómo Dios honra a cada uno en el cuerpo de Cristo. Entonces el que cree que está allá arriba superior debe comenzar a bajar la escalera, ¿no? Y ponerse en el lugar adecuado. Ahora, ¿por qué diseñó Dios el cuerpo en esta manera? ¿Por qué lo hizo así? Y miren versículo 25, ahí nos lo dice. A fin de que, con el propósito de que, para que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Dios ha diseñado así para que no haya división en el cuerpo. Tenemos los corintios, están peleando por absolutamente todo. Todo lo que vemos es división. Y Dios dice, yo lo hice así para que no haya división. Y di distintos dones y honro a quien yo honro para que no haya división. Y nadie es superior a otro y nadie es innecesario. Somos todos iguales. Para que no haya división, para que haya... ¿Qué es lo que debe haber? Unidad. Y para que haya cuidado en el cuerpo. Y para que cada parte del cuerpo cuide a cada otra parte del cuerpo. Y juntos nos ayudamos y nos edificamos unos a otros. ¿Y qué ocurre cuando hay unidad en el cuerpo? ¿Qué ocurre? Miren versículo 26. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Muchas veces en el cuerpo de Cristo es muy triste, pero cuando alguien sufre, decimos, ay, pobre, pero adentro estamos como, qué lamentable, pero realmente quizás lo merecías. O alguien se regocija y digo, nunca me pasa eso a mí. O no me honran, o a mí nunca me pasa que puedo o cambiar el auto, o puedo esta ropa. Y siempre esta persona. Estoy tan feliz por vos, ¿no? Y enojados. No lo demostramos, pero lo pensamos. Acá dice, sufro con él. Dice que cuando es honrado me regocijo con él. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando sufrimos? Yo no sé ustedes, pero a mí muchas veces me dan llagas en la boca. Y grandes. Y son recontra dolorosas. Seguro todos han tenido alguna llaga alguna vez, ¿no? Y después vas a cepillarte los dientes. ¿Sabes lo que no hago? Está la llaga ahí. Llaga, estoy tan cansado de vos y empiezo a cepillarme ahí, ¿no? Y pongo pasta y... ¡que te duela! ¿Hago eso? No. Me pongo el dedo ahí, me cepillo todo y trato de cubrir y cuando como del otro lado. No me meto el dedo y lo clavo y digo, dale, empezá a comportarte. Y cuando tengo una llaga de este lado me duele toda la cara acá. Y después si te agarran la garganta no puedes tragar. Es terrible. Algunos han tenido dolores de muela. ¿Y qué pasa cuando tenés un dolor de muela terrible y no te podés ni levantar de la cama? Y te levantás y sentís toda la presión. Y a veces te da fiebre y te sentís mal y no podés funcionar, no podés hacer nada. No te levantás y decís, ay, querida esposa, me duele la muela. Y ella te pega, ¡pah! ¡Ah, esa muela! No, cuido de ella. Si te cortás el dedo, no sé vos, pero me corto el dedo, me duele un montón, me vendo, me lo cuido, todo. Y cuando me voy a bañar, ¿qué hago? Aquí cae el agua, mi dedo está acá. Y todo el tiempo que me estoy bañando, yo no voy a dejar que esta mano se moje, que quede sucia, todo lo que tenga que hacer, pero que no se moje, porque cuando traspasa todo lo que me puse y el agua me toca acá, yo no soy muy fuerte, ¿no? Voy a llorar, ¿sí? Me cae alguna lagrimita, pero la tapa toda la ducha, entonces nadie se da cuenta. Hace un par de años me golpeé el hombro, ¿se acuerdan? Yo estaba jugando al hockey y me caí sobre mi hombro y este pobre huesito tiene que estar por acá y está acá levantado. Y cuando me pasó eso yo no movía el brazo, se hacía así, ya me dolía. La remera me tardaba 10 minutos ponerme y me ponía este lado primero, después el otro lado. Y de a poco tenía que ir moviéndolo. Tenía que hacer kinesiología. Ahora, a mí no me gusta perder tiempo y tenía que ir hasta el kinesiólogo, estar ahí, esperar a que me atiendan. Después de casi desmayarme me tenía que parar, volver a mi casa con dolor. Y perdía 1 o 2 horas y estaba como, no tengo tiempo para eso. ¿Pero qué hice? Me tomé el tiempo suficiente porque tenía que mejorar mi hombro. Porque no podía funcionar, no podía hacer nada, interrumpí todo para cuidar del hombro.
hasta que ahora ya está mejor. Se ve raro, pero está mejor. En el cuerpo de Cristo es así, cuando uno sufre, yo tengo que estar ahí con esa persona. Yo tengo que amar a esa persona. Yo tengo que ponerme al lado de esa persona y mostrarle misericordia, y mostrarle gracia, y traerle consuelo, porque está con gran sufrimiento. Y en el cuerpo de Cristo estamos unidos en amor. Y no que, le pasó eso, bueno, lo voy a esquivar el domingo, o no sé qué decirle, o no me importa, o en realidad estaba contento que le pasó. No, no puede ser así. Por eso Pablo usa el cuerpo humano, porque es tan fácil de entender la ilustración, y así debe ser en el cuerpo de Cristo. Y cuando otro sufre, no está sufriendo solo, es parte del cuerpo, todos sufrimos, todos. Para los que tienen hijos, si tu hijo va al hospital y tu hijo tiene algo serio, vos vas a estar sufriendo tremendo. Pero cuando otro tiene un hijo mal, debes sufrir de la misma manera. Y así con todo. Sufrir con los que sufren. Y después dice, cuando uno es honrado, todos los miembros se regocijan. Si un atleta gana la carrera, lo hizo mayormente con sus pies y sus piernas, pero cuando termina, todo el cuerpo es honrado, porque tenía que respirar, tenía que mover los brazos, tenía que tener todas las partes del cuerpo para poder lograr la carrera. En el cuerpo de Cristo, cuando tu hermano es honrado, regocijate, regocijate. No digas, ¿por qué siempre ella? Regocijate con él. Y aquí la palabra de regocijarse es sun, gozo. Y significa que sun es todos juntos, todos en unidad. Todos venimos a un lugar y nos regocijamos, estamos tan contentos, estamos alegres, tenemos gozo con estos hermanos. Porque son honrados o porque Dios le ha dado tal cosa, ¡qué bueno! Debemos gozarnos. Hermanos, nuestra iglesia debe ser así. Debemos sufrir con los que sufren y gozar con los que gozan. ¿Y saben dónde empieza? Empieza con el Señor me ha dado un don, el Señor me ha colocado en un lugar en el cuerpo de Cristo y debo usarlo para su gloria. Cuando creo que soy necesario, cuando creo que soy superior, hay división, no me importa los hermanos, estoy pensando en mí. Y no funciona. Por eso Dios diseñó el cuerpo de Cristo en esta manera. Entonces llega versículo 27 al 31, no los voy a leer, pero llega el sentido de la analogía y habla del cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo debe ser así, y habla de los dones. Entonces sabemos que él usa toda esta ilustración para hablar de dones. Al principio del 12 habla de dones, al final del 12 habla de dones, y todo lo del medio es una ilustración para hablar de cómo uso los dones en la iglesia. Pero me encanta lo que él hace en versículos 29 y 30. Y pueden ver que va a usar la palabra todos 7 veces, no solo en español, no solo en tu traducción, pero en griego también, para dar énfasis, porque todo el énfasis de todo este pasaje es que hay un cuerpo, pero se necesita de todos para lograr lo que Dios quiere lograr. Y miren lo que dice, versículo 29, ¿acaso son todos apóstoles? Y la respuesta es no. ¿Acaso son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Todos obradores de milagros? ¿Todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Y la respuesta siempre es no, 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 no. ¿Por qué? Porque necesitamos de todos en el cuerpo para lograr lo que Dios quiere. Y si uno hace todo, todos los demás no son necesarios. Pero así como un miembro del cuerpo no puede funcionar todo el cuerpo, una persona en la iglesia no puede funcionar para todos los demás. Se necesita de todos. Entonces vos sos súper importante, pero no sos demasiado importante. ¿Sí? Lo podemos pensar así. Pero siempre hay personas que creen que no son necesarias y hay personas que creen que son indispensables. Y debemos saber que Dios nos ha puesto en un balance entre los dos, ¿no? En el sube y baja es uno alto, uno bajo, bueno, es en el medio que vemos lo que Dios quiere, que yo piense con cordura de mí mismo lo que realmente soy. Soy necesario en el cuerpo de Cristo, pero mi necesidad es para que otro crezca espiritualmente. Y por eso Dios me ha colocado en el cuerpo. Entonces, algunos principios que vemos en este mensaje. Principio número 1, Dios ha colocado a cada miembro en el cuerpo como Él quiere. Dios lo ha determinado. Dios lo ha determinado. Yo no elegí dónde quiero estar. Yo no elegí lo que estoy haciendo. Dios lo decidió antes de la fundación del mundo.
¿Dónde estaría? ¿Cómo llegaría a esta iglesia? ¿Dónde ministraría esta iglesia? ¿A quién ministraría y quién sería edificado? Dios te ha colocado. Segundo, obvio del mensaje, ningún miembro es innecesario en el cuerpo de Cristo. Si vos viniste hoy pensando, yo soy innecesario. No, equivocado, no sos innecesario. Al mismo tiempo, el otro lado, ningún miembro es superior en el cuerpo de Cristo. Nadie puede pensar que es más de lo que es. Nadie es superior, no importa qué ministerio tenés, no importa qué habilidades tenés, vos necesitas de los demás. Y cuarto, Dios ha establecido una diversidad de miembros para producir unidad y cuidado en el cuerpo. La meta es que estemos unidos, la meta es que nos cuidemos unos a otros, la meta es que yo vengo a la iglesia para edificar a otros. A veces uno viene y dice, tengo tantos problemas y nadie me preguntó de mis problemas y nadie me edificó y nadie tuvo misericordia de mí. Pero yo vengo a la iglesia para edificar a otros. Y cuando yo edifico a otros y otros me edifican a otros, alguien me va a edificar a mí. Esa es la unidad en el cuerpo de Cristo. Algunas aplicaciones, 4 también. Primero, debes entender que tu don no es innecesario. Entonces es un principio, pero ese principio lo debo llevar a la práctica. Debes entender que tu don no es innecesario. ¿Vos creés que sos innecesario en el cuerpo de Cristo? ¿Vos te sentís innecesario, innecesaria en esta iglesia? Nunca piensas que sos innecesario. Suena como gran humildad, pero en realidad es que estoy descontento con Dios. No doy gracias a Dios por los dones que me ha dado para usar para edificar a los hermanos. Esta no es humildad genuina, esta es humildad falsa. Dios te ha colocado en el cuerpo, Dios te ha dado un don y Dios quiere que lo uses para edificar el cuerpo. Quizás no es el más prestigioso, quizás no es el lugar que llama más la atención, quizás no trae gran fama, quizás no tengo el halago de la gente, pero es el don que Dios me ha dado y debo usarlo para su gloria, porque en fin eso es lo único que importa. Y cuando lo uso para su gloria, mis hermanos son edificados. Pero cuando no lo hago, mis hermanos se pierden de esas bendiciones. Sos esencial en el cuerpo de Cristo. Segundo, debes entender que tu don no es superior. Quizás decir, yo no tengo problema con eso. Mi don es tan bueno que yo sé que soy necesario. Es más, yo estoy por acá arriba. Soy superior. Pero vos necesitas de otros. Vos necesitas de otros. Vos no podés ministrar solo. Quizás decís, yo hago mi ministerio solo y me gusta más. Y además, lo hago mejor cuando lo hago solo. Porque cuando viene tal a ayudarme con mi ministerio, como que baja la calidad. No. Dios creó el cuerpo para que nos necesitemos unos a otros. Nadie es superior. Nadie. Y quiero decirles también que ni siquiera un líder, ni siquiera un pastor, ni siquiera un diácono, ni siquiera alguien que esté aquí adelante, no es superior. No es superior. Es a lo que Dios lo ha llamado para hacer, pero no es superior. Es su ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Tercero, debes cuidar de los demás miembros. Debes cuidar de los demás miembros. La iglesia no es una competencia y es muy triste cuando la iglesia parece una empresa del mundo, donde todos estamos compitiendo por el mejor lugar, estamos compitiendo por tener esto, estamos compitiendo por tal cosa. Y yo ministro más, y yo hago esto. Y yo soy más amigo del pastor. ¿Y vos? Yo fui a comer con el diácono, ¿a vos te habló para ir a comer? ¿Qué importa? Como que ir a comer con el pastor o diácono es fantástico. No es fantástico, ya te lo digo. Ya lo saben, pero se los digo por las dudas. No somos fantásticos. Mi propósito es unidad en el cuerpo. Mi propósito es edificar el cuerpo, ministrar en el cuerpo, dar gloria a Dios. ¿Y cómo lo hago? Cuidando de los hermanos. Y si vengo cada semana a buscar su cuidado, Dios va a ser glorificado. Entonces somos un cuerpo, cuando uno sufre, todos sufren, cuando uno es honrado, todos son honrados. Cuidémonos unos a otros. Y último, debemos dar gracias por el don, o así, debes dar gracias por el don que tenés. Pero no nos quedamos ahí, porque a veces damos gracias, Señor, gracias por lo que me has dado y gracias por... No lo voy a usar, pero muchísimas gracias, ¿no? No. Gracias, Señor,
y lo voy a usar. Y debo determinar cómo lo voy a usar. Y debo estar envuelto en la iglesia para usarlo. Porque este es el bien común del que habla versículo 7. Todos son bautizados en el cuerpo, todos son dados un don en el cuerpo de Cristo y todos deben usarlo para el bien común. Entonces debo saber que Dios me lo ha dado según su soberanía para ministrar al cuerpo de Cristo y para que mis hermanos sean edificados. Entonces los dones no son para mí, los dones son para edificar a mis hermanos. Y cuando lo uso al don correctamente, ese sí es una marca de un hombre y mujer espiritual. Cuando lo uso correctamente en el espíritu, en el poder del espíritu, para edificar a mis hermanos, ahí lo estoy usando correctamente y mis hermanos son edificados y lo hago sin egoísmo y trae unidad. Entonces, hermanos, damos gloria a Dios que Él coloca a cada uno de nosotros para ministrar y edificar el cuerpo de Cristo. Entonces no pongamos excusas, ejercitemos nuestro don para la gloria de Dios como Él lo ha establecido. Y te pregunto, primero, como vimos la semana pasada, ¿sabes cuál es tu don? Y segundo, ¿ejercitas tu don en la iglesia para edificar a los hermanos y para la gloria de Dios? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por la sencillez de nuestro pasaje. En esta serie quizás es el mensaje más fácil de entender. Pero a veces lo que es fácil de entender y lo que tenemos memorizado y cómo sabemos que funciona un cuerpo humano y también debe ser la iglesia, lo tomamos ligeramente. Pero para poder ser la iglesia aquí en Talar, que tú quieres que seamos, debemos poner en práctica este pasaje. ¿Quién quiere ser parte de una iglesia donde cada hermano es egoísta, donde cada hermano busca lo suyo, donde cada hermano quiere ser exaltado, donde cada hermano quiere ser honrado y glorificado y ser el alfa de todo lo que está pasando? ¿Quién quiere ser parte de una iglesia así? Qué triste. Venimos a la iglesia para exaltar tu nombre, para traer gloria a ti, que eres el Dios soberano y que está sobre todas las cosas, que ha creado este mundo, que sostiene este mundo, que reina sobre este mundo. Y venimos a adorarte y venimos para edificar unos a otros que están también queriendo adorarte, están también queriendo ser más como Cristo. Y entonces cuando vengo me pongo en último lugar. Y edifico a los hermanos, y ministro a los hermanos. Y doy gracias por el cuerpo de Cristo, y doy gracias por la iglesia local donde el Señor me ha puesto, y debo pensar cómo voy a ministrar a otros. Y así el cuerpo tiene cuidado, el cuerpo está unido, y el cuerpo es la iglesia que glorifica a Dios. Entonces, Padre, te pido que examinemos cada uno nuestro propio corazón. Y pensemos, si hago un ministerio, ¿cómo hago ese ministerio? ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Cómo me preparo antes de venir para hacer ese ministerio? ¿Cómo me preparo en la semana para ese ministerio? ¿Cómo puedo mejorar ese ministerio? ¿Cómo puedo ser más responsable en ese ministerio? ¿Por qué? Porque ese ministerio lo hago para edificar a mis hermanos. Y lo hago para la gloria de Dios, entonces lo tengo que hacer de la mejor manera posible. Con excelencia. Y Padre, si hay hermanos aquí que no están envueltos en ministerio, que examinen su corazón, que piensen cuál es el don que tengo y cómo lo voy a usar para el Señor. ¿Cómo me voy a preparar para usar este don? ¿Cómo voy a ministrar a otros? ¿Cómo voy a amar a mis hermanos en esta manera? Y Padre, pedimos que esto no sea algo de manipulación, que uno se sienta culpable y lo haga. No queremos que uno ministre con culpabilidad en su corazón. Queremos que ministre por amor al Señor, porque Cristo ha dado todo por cada uno de nosotros y el Espíritu nos ha puesto en el cuerpo de Cristo y ahora estamos unidos a Cristo, unidos unos a otros, y entonces deseamos, anhelamos ministrar a nuestros hermanos para la gloria del Señor.
Entonces te pido que obres en nuestros corazones por medio de este mensaje en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.